Capítulo 171. La encrucijada de la historia. La persona era alta, incluso más alta que el inquisidor Vane. Sin embargo, la persona tenía una complexión delgada y escuálida, con la apariencia de carne seca envuelta alrededor de un oscuro abrigo largo. Incluso con solo una mirada, el viejo archivista pudo percibir la blasfema distorsión que emanaba de la existencia del otro lado. ¿Remanentes del sol negro? Murmura, asombrado e indignado por el intruso. ¿Te atreves a pisar este suelo sagrado? Sin un segundo de demora, un fuerte estruendo rompió la tranquilidad dentro de esta estructura abovedada. Es el viejo sacerdote sacando su revólver de gran calibre y disparando la bala bendita desde adentro. Desafortunadamente, esto no sorprendió al hombre del paraguas. En el mismo momento, dos tentáculos sombríos salieron disparados de debajo del gabán, el primero desviando la bala, el segundo golpeando el hombro del viejo sacerdote y enviándolo volando hacia los estantes de libros más cercanos. Aparentemente satisfecho con su acción, el oscuro y sombrío hombre del paraguas se dirigió con orgullo hacia la pila de libros que habían caído sobre el sacerdote debido al impacto. Pero eso fue un error. En el siguiente segundo, un rugido ensordecedor de un grito de batalla estalló desde debajo de la pila mientras el viejo sacerdote saltaba. Había sacado su espada vibrante en algún momento y aprovechó esta oportunidad para golpear al invasor. Sin embargo, el intruso no se preocupó. En lugar de apartarse para esquivar, la persona solo inclinó ligeramente ese paraguas negro y se encontró con la hoja de frente. Esto provocó una serie de chispas chirriantes que volaron entre las dos armas elegidas mientras chocaban debido a la fuerza. Pero un veterano de la luz no era alguien que se dejara rechazar tan fácilmente en su propio reino. El viejo sacerdote esperaba que su ataque fallara, así que rápidamente flexionó su brazo y lo balanceó hacia un lado en su siguiente ataque. Siguió y siguió, dejando arcos de gris plateado en el aire mientras cortaba continuamente al enemigo como las olas golpeadoras del océano. Así es como luchan los sacerdotes de la tormenta, ola tras ola, corte tras corte, sin renunciar a un segundo de impulso que han construido para aumentar la fuerza de su espada. Desafortunadamente, el paraguas negro en la mano del intruso era más resistente de lo que parecía. Aparte de ser empujado hacia atrás debido a la pura fuerza física del intercambio, el paraguas no sufrió ningún daño en absoluto. Aún así, el simple hecho de haber sido acorralado enfureció a la sombra. Emitiendo un largo gruñido gorgoteante de murmullos incoherentes, este heredero del sol negro estaba obviamente reuniendo una contraofensiva con cualquier hechizo que estuviera conjurando. Pero esto no le importaba al viejo sacerdote, porque ya había cerrado cualquier percepción innecesaria dentro de su vista. No le importaba el ruido emitido por este intruso, ni siquiera le importaba su propia seguridad. Como el único defensor de la luz aquí en el reino de la diosa de la tormenta, tenía el deber de derrotar a esta entidad blasfema para recuperar su honor por el fracaso de hoy. Sin embargo, el viejo archivista no podía negar las dudas que surgían en su corazón en ese momento. Por ejemplo, ¿cómo algo como esta cosa se infiltró en los terrenos de la iglesia principal? Este era el epicentro de la influencia de Gomona dentro de Plant. Incluso si la diosa misma no lo detectó, los clérigos patrulleros afuera deberían haberlo hecho. Además, innumerables protecciones también están en su lugar para señalar la alarma. El hecho de que todo haya fallado apuntaba a una debilidad fundamental en sus defensas, una falla que sería fatal si no se controlaba. ¿Puede ser que este remanente no haya entrado a la iglesia de manera normal? Exactamente en ese momento, un agudo silbido rompió el aire. Antes de que el viejo sacerdote pudiera reaccionar, su músculo del muslo inferior se tensó por reflejo debido a años de experiencia en el campo. Ajustó ligeramente el ángulo de su espada vibrante y la preparó para el ataque sorpresa del agresor. Pero luego vino un dolor intenso desde debajo de sus costillas, un lugar que menos esperaba porque había preparado su postura para esa área. Detuvo su pose,
miró hacia abajo y vio un tentáculo negro retorciéndose que atravesaba su estómago desde la espalda. Quiso tocar la herida para confirmar que era real, pero incluso ese pequeño movimiento le fue arrebatado ya que los engranajes oxidados dentro de sus miembros protésicos se detuvieron por sobrecalentamiento. Finalmente, las cosas se hicieron evidentes para el pobre veterano, se había vuelto demasiado viejo. Él y estos engranajes en él son demasiado viejos. Con un sonido desagradable y pegajoso, los tentáculos feos se retractaron dentro del abrigo del intruso mientras se acercaba. Ahora, todo lo que quedaba para sostener al viejo defensor era la espada larga que apenas podía mantenerse en pie debido a esos brazos temblorosos. Ve y dile a tu Dios que estará repugnante ha terminado y que el sol volverá a salir de la historia. La carne apenas reconocible que era el rostro de la sombra finalmente habló. Historia. El cuerpo del viejo sacerdote se estremeció ante la palabra. Su cuerpo físico puede haber fallado, pero su cerebro aún no está roto. ¿Has contaminado la historia? De alguna manera, a pesar de la cara distorsionada y retorcida, el intruso aún logró mostrar una sonrisa diabólica con esos dientes torcidos. En el día en que el fuego se levantó, se cumplieron los deseos de todos nosotros. En este punto, el comentario no llegó a los oídos del viejo sacerdote. La herida había sido mortal y había causado que el pobre hombre comenzara su partida hacia la otra vida. Su tiempo estaba cerca. Este resultado aburrió al intruso al perder a su único público. Luego, mientras se dispone a volver a sostener su paraguas negro y marcharse, algo inesperado ocurre con la espalda volteada. Un fuerte chirrido de fricción metálica se intensificó repentinamente, seguido del ruido de presión del bombeo de aceite y el silbido del vapor. Girando la cabeza para comprobarlo, el intruso se sorprendió por la espada ardiente que descendía sobre su cabeza. Diosa, por favor, sé testigo. El viejo sacerdote gritó con una mirada de absoluta devoción. Todo su cuerpo se sentía débil en este momento, pero su alma ardía con una ferocidad que ningún mal podía manchar. Él es la espada y el escudo de los mortales. Cuando el momento más oscuro se abate sobre su reino, es su deber brillar con más intensidad hasta el último segundo de su vida. No importa el costo, no importa el precio, él lo pagará. Debido a la naturaleza abrupta de este cambio, el viejo sacerdote finalmente asestó un golpe crítico a la sombra, cortándola de arriba abajo en dos. Esto debería ser letal para cualquier enemigo común, pero este era un heredero del sol, el más vil y malvado de todos. Las mitades cortadas de repente emitieron un sonido repugnante de carne y sangre retorciéndose juntas. Después, pequeños tentáculos salieron de la herida y volvieron a unir el cuerpo como si nunca hubiera sido dañado. Esto destrozó el último destello de esperanza en el ojo del pobre defensor. Esa es su última lucha, la última pelea gloriosa por la luz, pero no podía hacer más. La diosa no lo abandonó y lo bendijo con fuerza para el último golpe allí, la prueba de otro milagro. Pero aún así, le frustraba enormemente saber que no podía derribar esta abominación. Después de varios segundos, el intruso se levantó de nuevo y estaba listo para vengarse por la lucha insolente. Extendiendo los tentáculos, el hombre del paraguas mostró los dientes y estaba listo para destrozar al oponente de una vez por todas. No le gustaban las sorpresas, y mucho menos de un clérigo de tormenta. Sin que el agresor lo supiera, algo más estaba ocurriendo más allá de los límites del archivo. En esta realidad retorcida y distorsionada, grupos de llamas verdes habían envuelto gran parte de las ruinas derruidas de Plant, infiltrándose en cada faceta de la ciudad. Ahora, las únicas partes que quedaban sin contaminar eran nada menos que los terrenos de la iglesia, y ni siquiera eso sería cierto por mucho más tiempo. Esa es la clase de imagen que el viejo sacerdote vio en su último momento antes de pasar a la otra vida, la llama verde que se elevaba desde atrás del agresor inconsciente. ¿Cómo debería describirlo? Era como un perro de caza encontrando a su presa, y ahora su cabeza mostraba sus colmillos en el momento perfecto para atacar.
Esto confundió mucho al viejo sacerdote, por supuesto. No sabía si esto era real o solo una alucinación de su parte, pero si era real, solo podía aplaudir con satisfacción. El intruso del paraguas pensó que había ganado hoy, pero no. La llama verde parecida a una serpiente había mordido silenciosamente con tanta fuerza que atrapó al hombre retorcido en ella como en una jaula, un infierno ardiente mientras se derretía. Si el viejo sacerdote aún pudiera escuchar su entorno, estaría cubriéndose los oídos de los horribles gritos de pánico y terror debido a esta ejecución. Y luego, todo volvió a estar en silencio. El mar de fuego se desvaneció como si nunca hubiera existido, la historia contaminada volvió temporalmente a las profundidades del telón y el archivo, ubicado entre el cruce de dos historias diferentes, cayó en un silencio absoluto. Nadie visitó y nadie supo. Lo que sea que haya sucedido hoy, se ha ido para siempre. Capítulo 172. El descubrimiento de Vane. Vane se quedó quieta frente a las escaleras que conducían al santuario subterráneo, sus ojos fijos en la puerta negra que acababa de ser restaurada ante los ojos de todos. 3 horas antes, ella había llevado al equipo a la capilla abandonada y examinado el interior. Todo estaba como de costumbre. Cálido, con luces brillantes, una monja rezando en silencio y un púlpito limpio y ordenado. 2 horas atrás, se deshizo de la monja que obviamente estaba anormal antes de llevar a los guardianes al santuario subterráneo aquí. Después de abrir la puerta negra, fue cuando vio la verdad. Un espacio subterráneo oscuro, una monja con una espada que parecía haber muerto en batalla no hace mucho tiempo, rastros de combate por todas partes en las paredes y el suelo, y los intrusos desaparecidos. 2 minutos antes, había completado una investigación detallada de la capilla subterránea y, junto con sus subordinados, habían sacado a la monja fallecida de la capilla subterránea y se preparaban para enviar el cuerpo para la autopsia y el entierro en la catedral principal. Sin embargo, justo cuando el cuerpo había salido del recinto de la capilla, se desmoronó en polvo a plena vista. Además, la puerta del sótano, que había sido violentamente rota 2 horas antes, volvió a su estado original como si se burlara de los exploradores que aún estaban parados en la escalera. Inquisidor. Un guardián barbudo se acercó a Vane desde el costado. Parece que hay algún tipo de bucle cerrado espacio-temporal aquí. Vane asintió ligeramente y no dijo nada. Lo que vino a su mente entonces no fue lo extraña que era la capilla, sino las palabras que escuchó del aterrador capitán Duncan que invadió su sueño anoche. Si realmente te importa la seguridad de la ciudad, ¿por qué no vas al 6º bloque y revisas la capilla? Estoy deseando ver lo que encontrarás allí. ¿Es esto lo que ese capitán Duncan quería que viera? Un bucle espacio-temporal cerrado, una capilla contaminada y aislada por alguna fuerza desconocida, una monja que luchó hasta la muerte contra un invasor misterioso. ¿Y qué significa todo esto aquí? El ceño fruncido de Vane se había profundizado. Cuando salió esta mañana, solo tenía en mente al desvanecido y a su capitán fantasma, pero ahora, está empezando a dudar de su propio juicio al estar tan equivocada. ¿Podría ser, ese capitán fantasma realmente está tratando de darme una pista? ¿Como un transeúnte entusiasta, informando herejía cuando se encuentra? El pensamiento era una broma con el obispo Valentine antes, pero ella no podía quitarse la idea de que podría ser cierto. En el siguiente segundo, la joven inquisidora se estremeció mientras su expresión se congelaba de horror. Finalmente se dio cuenta de lo ridícula que era la idea en primer lugar. Como monja de la Iglesia de la Tormenta, tal idea nunca debería haber cruzado siquiera su mente. ¿Inquisidora? La voz del subordinado volvió a sonar desde el costado, despertando a Vane de su distracción. ¿Has escuchado o visto algo? No, estoy cuerda. Vane negó con la cabeza y le dijo al subordinado aparentemente confiable.
Sabía que este subordinado había estado en contacto con el obispo Valentine antes de la partida y probablemente estaba a cargo de supervisarla durante estos tiempos difíciles. Naturalmente, la dama no tenía ninguna queja sobre el arreglo. De hecho, si fuera a ser encadenada durante la operación, aún sería normal a sus ojos. ¿El tiempo y el espacio aquí se han reiniciado? ¿Deberíamos bajar y echar otro vistazo? El subordinado preguntó de nuevo. Vane suspiró levemente y negó con la cabeza. ¿Cuál es la situación con la falsa monja dentro de la sala principal? Todavía está rezando, dijo un guardián que acababa de regresar de la sala principal. Como si cualquiera de nuestras actividades fuera de allí no tuviera relación. Entiendo. Vane asintió ligeramente, su mirada cayendo sobre la puerta negra que conducía al santuario subterráneo. Vamos a echar otro vistazo. Ella condujo a los guardianes hasta la entrada nuevamente, dio un paso adelante y una vez más sintió la resistencia familiar de la puerta negra. El cuerpo de la monja la estaba bloqueando desde el otro lado. La última vez, tuvo que ordenar a sus subordinados que la abrieran con una palanca. Sin embargo, esta vez tiene la intención de hacer las cosas un poco diferentes. Primero, presiona su mano contra el panel de la puerta, toma una suave respiración antes de apretar su mano y comenzar a golpear rápidamente. En una centésima de segundo, toda la puerta vibró a una velocidad imperceptible para los sentidos humanos. Lo siguiente que supieron fue que la sólida barricada se había convertido en un montón de polvo como su magia. Este fue el método más fácil y rápido para eliminar el obstáculo sin dañar el cuerpo de la monja al otro lado, lo cual hizo que la monja cayera por falta de apoyo. Solo después de que todo esto estuvo hecho y terminado, los guardianes escucharon el zumbido de la vibración, un sonido que penetró en sus cerebros y se disipó en un instante. Esto provocó una serie de miradas reverentes de los guardianes presentes aquí, porque no es fácil realizar una habilidad así. Sin importarle la adoración que le llegaba, Vane desenvainó la espada ancha de su espalda y avanzó con la lámpara en la mano. El resplandor de la linterna volvió a iluminar el oscuro espacio subterráneo y la escena era exactamente la misma que recordaban. Como se esperaba, el tiempo y el espacio aquí han vuelto al punto original. Después de otra minuciosa investigación, Vane y los guardianes regresaron a la monja muerta junto a la entrada. Hace poco, Vane había intentado sacar a la monja del santuario subterráneo, pero ahora se había dado cuenta de que el cuerpo podría haberse convertido en parte del bucle circular. La monja ya no podía abandonar este lugar. Mirando en silencio el rostro ensangrentado de la monja, Vane no sabía cuánto tiempo había estado reflexionando antes de susurrar de repente. Sigues luchando en este ciclo. Un breve silencio cayó sobre el santuario subterráneo después de sus palabras, hasta que la voz de uno de los guardianes rompió repentinamente el silencio. Inquisidora, ¿qué crees? ¿Contra qué estaba luchando? Vane contempló las posibilidades y después de mucho tiempo, levantó la cabeza y analizó la información existente una por una. El santuario subterráneo es un ambiente de sellado perfecto y cuando la puerta está cerrada, se convierte en la jaula perfecta. No se sabe el paradero de los guardianes de la iglesia, pero está claro que no participaron en la batalla en la iglesia subterránea. La monja se encerró aquí y entró con un arma, lo que demuestra que previó una batalla antes de entrar. No hay rastros de los intrusos aquí. Considerando que el espacio-tiempo aquí es una estructura cerrada, los intrusos también deberían estar en un bucle constante junto con la monja. Si esto es cierto, los intrusos deberían haber estado aquí cuando entramos, sin importar su velocidad. Los guardianes a su lado escucharon el análisis antes de que uno de ellos reaccionara repentinamente. Solo bajo una circunstancia el sacerdocio tomará la iniciativa de aislarse y prepararse para la batalla final de esta manera. Sí, solo hay una situación que puede justificar medidas tan drásticas. Dijo Vane suavemente. Poco a poco, poniéndose de pie, su expresión se volvió sombría. Cuando el sacerdocio descubre que una puerta subespacial está a punto de abrirse desde su interior. Invasión subespacial. Exclamó otro guardián en voz baja. Ella está aquí,
¿Para luchar contra la sombra desde adentro? Pero, ¿cómo es esto posible? Esto es una iglesia y nadie ha recibido una alarma de esta sucursal antes. Vane terminó la oración para su subordinado. Por supuesto, ella sabía lo mal que sonaba eso. El sacerdocio que está completamente contaminado por el subespacio se convertirá en un portador y abrirá la puerta para que el mal lo use. Sin embargo, generalmente hay un proceso, especialmente en un entorno como la iglesia. Incluso si el asunto es urgente, el vigilante aquí debería haber tenido la oportunidad de dar la alarma a los de afuera. Sin embargo, parece que la contaminación avanzó tan rápidamente que ella no pudo hacer nada más que agarrar una espada para encerrarse. Al mencionar esto, hizo una pausa y agregó otra teoría que acababa de surgir. También puede ser que se haya emitido la alarma, pero debido a la interferencia del subespacio, la alarma nunca llegó a la catedral principal exterior. Pero esto no es un barco navegando en el mar, murmuró el guardián a su lado incrédulo. Esto es tierra, y la iglesia está bajo una extensa protección. ¿Cómo puede el poder del subespacio corromper a un sacerdote tan rápidamente y cortar la comunicación externa de toda la región? Tienes razón, algo terrible ocurrió aquí. Puedo sentirlo desde el momento en que entré. Vane miró alrededor de la habitación subterránea utilizando la luz de la linterna. Incluso desde su distancia, las paredes y pilares que conformaban el espacio estaban goteando secretos siniestros que ella no podía comprender. Si el subespacio contaminó esta capilla en algún momento, ¿a dónde fue todo ahora? Capítulo 173. El fuego se está propagando. La contaminación del subsuelo no disminuye por sí sola, al igual que la justicia no se impone por sí misma. Después de tantos años luchando contra la sombra distorsionada del mar profundo, Vane sabe esto muy bien. Si esta capilla hubiera sido contaminada por el subsuelo y la monja de turno en la iglesia ya hubiera perdido en el evento, entonces lo que invadió aquí nunca habría muerto por sí solo. Teniendo en cuenta los extraños restos de la monja en el salón principal de la iglesia y la atmósfera que no era del todo correcta en todo el sexto bloque, está claro que la puerta del santuario subterráneo no logró bloquear a los intrusos en su interior. En ese caso, ¿a dónde se fueron las fuerzas invasoras del subsuelo? Vane levantó la linterna en su mano llena de grasa de ballena que contiene poder divino. Dondequiera que la luz brillara era lo que ella veía, marcas de cuchillas y agujeros de bala. Es como si alguien tuviera una historia que contar al escribir estas marcas. Escribir. Vane frunció el ceño cuando un calambre le golpeó el cerebro. Si la monja hubiera previsto su muerte cuando cerró la puerta, ¿no habría intentado dejar un mensaje para aquellos que vinieran a investigar más tarde? Eso es lo básico enseñado en el sacerdocio. Examinen todo aquí de nuevo. Levantó la cabeza bruscamente e instruyó a los guardianes a su lado en voz alta. Verifiquen todos los detalles. Marcas de espada, agujeros de bala, manchas de sangre, todos ellos. Esta hermana probablemente dejó algún tipo de mensaje antes de morir. Sí, inquisidora. Los guardianes se movieron con familiaridad y rapidez. Cada uno llevaba su propia linterna, por lo que no les llevó mucho tiempo cubrir la mayor parte del santuario subterráneo. Vane misma ciertamente no estaba ociosa tampoco. Después de darse cuenta de que la monja caída podría haber dejado un mensaje en algún lugar, regresó al lugar donde la otra parte había muerto inicialmente. Su primer punto sería el suelo y las paredes cerca de la puerta principal junto a las escaleras. En cuanto a por qué no cree que el mensaje esté en la puerta destruida, es bastante simple. Las runas utilizadas para levantar una barrera protectora también estaban en la puerta. Si la monja fallecida hubiera escrito algo sobre las runas, solo disminuiría su potencia. Vane se agachó junto a la monja y examinó cuidadosamente todo el cuerpo. Luego, siguiendo la postura y orientación de la posición del cuerpo, pudo averiguar el ángulo en el que se inclinaba antes de que entraran. Utilizando este conocimiento, se agachó en el lugar más probable para investigar. De repente, sus movimientos se detuvieron en un lugar junto a la monja.
Hay una serie de pequeñas marcas de espada que, a primera vista, parecen ser solo una representación desordenada hecha por una persona moribunda que sostiene una espada de manera inestable. En inspecciones anteriores, Vane y sus subordinados habían descartado estos hallazgos como nada, pero esta vez, la joven inquisidora finalmente se dio cuenta de que estos arañazos aparentemente desordenados eran en realidad un mensaje que había sido tallado repetidamente después de no lograr una impresión en el primer intento. Aquí. Ella levantó la cabeza y gritó a los guardianes que estaban buscando alrededor. 1885. Resulta que el mensaje era solo una serie de números. Los hombres reunidos estaban todos junto a Vane en este momento, sus caras claramente incapaces de entender por qué la monja se esforzaría tanto por este número. Eventualmente, fue el guardián barbudo quien preguntó con voz confundida. Inquisidor, esta serie de números. ¿Inquisidor? Luego vio la mirada atónita en el rostro de Vane. Los ojos de esta última se habían abierto de par en par en el momento en que vio el número y no pudo contener el impacto de lo que el mensaje implicaba. Vane finalmente despertó con los gritos de sus subordinados. Tomando un respiro profundo, recordó rápidamente el recuerdo de su búsqueda en los archivos sola. Recordó haber encontrado extraños registros de adoración herética, recordó haber sacado los archivos de 1889 y anteriores, y los registros faltantes de 1885. Fue en 1885. Nos está recordando que en realidad murió en 1885. Vane murmuró suavemente y causó una serie de miradas extrañas entre los subordinados. ¿Pero por qué enfatizó esto específicamente? El guardián barbudo aún no entendía. Para demostrar que no murió en 1889. Vane dijo subconscientemente, pero en cuanto estaba a mitad de la frase, la dama se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal con esa teoría. Mostrando una expresión incomprensible. Sí, ¿por qué enfatizó ese año específicamente? Si hubiera muerto en 1885, no habría sabido que habría una catástrofe en la ciudad 4 años después. La joven inquisidora estaba tan confundida ahora. Una gran cantidad de pistas habían surgido a través de la investigación y parecían estar conectándose débilmente en un lugar, pero un enorme abismo había aparecido en el medio para evitar la conexión crucial. Si el número dejado por esta monja es para ilustrar el año de su muerte, entonces este año debe tener un significado especial. Debe contener la advertencia que ella quiere transmitir, pero, ¿qué tipo de advertencia debe estar relacionada con 1885? ¿Fue porque la monja vio algo antes de morir? ¿Había previsto que el registro de 1885 desaparecería de los archivos de la catedral? ¿O sabe por qué desapareció el registro? Desafortunadamente, la verdad ha desaparecido hace mucho tiempo en la historia con este caso sin resolver. Todo lo que quedaba era esta serie de números difíciles de entender. He estado en los archivos de la catedral antes. Vane explica a sus subordinados cautelosos y preocupados. En los archivos, todos los materiales de 1885 de alguna manera están desaparecidos, y ahora parece que este año es absoluto. De repente, se detuvo. Por alguna razón, las escenas de rebuscar en los archivos volvieron a aparecer. Luego, el sonido de las suaves olas llegó a sus oídos, haciendo que la dama abriera los ojos asombrada. Aún no podía recordar nada más que pasar por los archivos sola, pero se dio cuenta de que algo podría estar mal con su memoria, sus dones espirituales la estaban advirtiendo, y la diosa la estaba advirtiendo. De vuelta a la catedral. Ordena de repente. Voy a los archivos. Los guardianes se miraron unos a otros, sin saber qué podría causar que la inquisidora se alarmara tanto. Aún así, eso no les impediría seguir órdenes. Justo cuando estos guardianes estaban a punto de irse, uno de ellos miró hacia abajo al suelo junto a él, lo que lo hizo exclamar. Los números están desapareciendo. Vane siguió inmediatamente la voz dirigida y se quedó sin aliento al ver una sutil chispa verde evaporándose en el aire.
Imagina que se borra una marca de lápiz de un trozo de papel. Eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Las marcas de lápiz son los números dejados por la monja, y la goma de borrar serían las llamas verdosas fantasmales. En este momento, en la mente de Vane aparecieron especulaciones interminables, incluida la teoría sobre los desaparecidos y su capitán involucrado. Sin embargo, aún no podía entender por qué las llamas borrarían las pistas frente a ella de esta manera. Ya las había visto, entonces ¿cuál es el punto de hacerlo ahora? Debo regresar inmediatamente a la catedral principal. Este lugar es demasiado peligroso para quedarse. No te acerques a esa parte del suelo y mantén tu distancia de esa llama si alguna vez te encuentras con ella. Vane recordó a sus hombres. Ahora evacúen esta capilla de inmediato. El segundo equipo se quedará afuera de la iglesia y establecerá un bloqueo hasta nuevo aviso. Los demás regresarán a la catedral conmigo. Sí, inquisidor. Todos los guardianes respondieron al unísono. Vane asintió antes de dar otra orden. Además, informen a las tropas de reserva en la cuadra vecina que barricaden toda la sexta cuadra. Terminados los preparativos, la dama comenzó a guiar a su equipo de regreso afuera. Primero subieron las escaleras, luego pasaron por el pasillo principal de la capilla. Sin embargo, justo cuando estaban pasando junto a la estatua de la diosa, uno de los guardianes más jóvenes miró inconscientemente hacia un lado por reflejo. Inmediatamente, el chico exclamó sorprendido y captó la atención de todos. La monja, rezando, también ha desaparecido. Capítulo 174. Antes de la tormenta. La monja que rezaba en silencio frente a la estatua había desaparecido, dejando solo las brillantes lámparas de gas iluminando el salón vacío. Por supuesto, Vane sabía que la monja probablemente era inexistente desde el principio, la otra parte obviamente había muerto en el santuario subterráneo muchos años atrás. La que rezaba en el salón principal era probablemente un fantasma, un eco que aún persistía debido a la corrupción. Tampoco hay nada en los pasillos y las habitaciones. Los dos últimos guardianes que fueron a buscar regresaron con este hallazgo. Vane frunció el ceño mientras reflexionaba sobre lo que esto implicaba. El fantasma desapareció, pero ¿cuándo desapareció? ¿Fue la segunda vez que entramos a la iglesia subterránea? ¿O fue después de descubrir la serie de números junto al cuerpo? ¿O en el momento en que la llama verde borró el mensaje? Lo primero probablemente significa que perturbamos la ilusión al descubrir la verdad. Si es lo último, debe ser ese capitán fantasma que está actuando. Basta. Necesito salir de aquí e informar al obispo Valentín sobre la información actual que tengo. Después, investigaré los archivos para confirmar por qué estoy recibiendo una advertencia tan fuerte de la diosa. Vane rápidamente guió a su equipo fuera de la iglesia y se acercó a los automóviles de vapor. Pero justo antes de entrar, miró hacia atrás y vio la iglesia en ruinas y la paloma blanca posada en la aguja. Por alguna razón, no pudo apartar la mirada de ese pájaro, el único signo de vida en esta zona. ¿Por qué sigue ahí esa paloma? Vane no pudo evitar murmurar en su corazón. Sin embargo, rápidamente aplastó esa duda y organizó que todos se fueran. Pensar demasiado en algo tan pequeño no era propio de ella, especialmente cuando había sido comprometida. Mientras tanto, la paloma blanca también se elevó en el aire con el estruendo de los autos de vapor. Sin embargo, no voló lejos, solo a un callejón cercano que estaba fuera de la vista de los guardianes. Después de un remolino verde de fuego, Duncan atravesó la puerta ardiente que ahí creó para él. Fue la decisión correcta destapar este asunto. En comparación con las habilidades de investigación de Shirley y Dog, tener profesionales que lo revisen es mucho más productivo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Duncan pudo monitorear directamente los movimientos de aquellos a quienes había impreso anteriormente.
En el caso de Vane, ya había reforzado la conexión durante la última visita a la tienda, por lo tanto, podía escuchar y ver todo lo que ella hizo dentro de la capilla antes. En este momento, el hombre está ordenando la información que obtuvo en su cabeza. Entonces, es probable que la monja no haya sido atacada por un intruso, sino que tuvo que luchar contra su propio doble desde el subespacio. ¿Y un clérigo puede convertirse en una puerta directa al mundo real si se corrompe? Eso es algo nuevo. La última parte fue la más preocupante para Duncan entre toda la información que había obtenido hasta ahora. Le sorprendió y le confundió porque no tenía mucho sentido realmente. Duncan no sabía mucho sobre los dioses de este mundo y sus iglesias. Pero, sin embargo, podía confirmar que la posición de estas religiones estaba del lado del orden y la luz según su observación. El hecho de que un clérigo de una facción tan justa pudiera caer tan profundamente si se deslizaba era preocupante. Pero la mayor parte de esto plantea la pregunta de por qué. Parece que la conexión entre el subespacio y el mundo real es más complicada de lo que pensé al principio. Además, está el número 1885 dejado por la monja. Si el juicio de Vane es correcto, la monja murió no en 1889 sino en 1885, y la capilla debería haber sido consumida por la distorsión desde ese año. ¿Qué significa todo esto? Los pensamientos de Duncan se estaban volviendo confusos debido a toda la nueva información contradictoria. Suspirando largamente, se frotó la yema del dedo y convocó un grupo de llamas verdes. Podía sentir claramente el fuego fantasma extendiéndose más allá de la cortina en el otro lado debido a la retroalimentación constante. Este era su tercer rompecabezas. A diferencia de la teoría de Vane de que él interfiere y borra la cadena de números del suelo, él no lo hizo. De hecho, el chico estaba más confundido que la mujer al respecto. ¿La razón? Es porque la retroalimentación que está recibiendo no es del presente, sino de 1885 en el pasado. Duncan cayó en un estupor repentino ante lo que esto insinuaba. Tal vez, no es una ilusión. Por alguna razón, de repente recordó la primera vez que estudió la caja del ataúd de Alice y cómo la reina de hielo le habló. Por favor, no contamines la historia. El rostro de Duncan se hundió como un charco turbio al recordar otra frase que escuchó hace poco: todo en este mundo puede ser contaminado excepto el subspace. Vane regresó a la catedral en tiempo récord. Quería confirmar qué estaba sucediendo en el archivo y por qué su memoria estaba en discordia. Sin embargo, se aseguró de encontrarse primero con Valentine para entregarle su informe. Después de escuchar la historia del inquisidor, Valentine no comentó y solo frunció el ceño en profundo pensamiento. Después de un buen rato, finalmente habló como si le doliera una muela. El SAPS es verdaderamente el tipo de problema más problemático. Mientras nos preparábamos para irnos, la cadena de números que apuntaba a 1885 en la capilla y la monja rezando en el salón principal habían desaparecido. Posiblemente esté relacionado con el poder de ese, Capitán Duncan. Vane agregó. Pero no nos quedamos en la iglesia por miedo a que la contaminación se propagara. Tienes razón al ser cautelosa. El obispo Valentine asintió ligeramente. No podemos estar seguros de la actitud de ese capitán fantasma, y ahora parece que aunque nos proporcionó una pieza importante de información, también borró algunas pistas al final. En cualquier caso, no es nuestro amigo. Vane reflexionó por un momento y se encontró con la mirada del viejo obispo. ¿Hay alguna respuesta de la sede de la iglesia? ¿Has informado de la situación al Papa? Valentine asintió firmemente. He informado de toda la situación aquí a la Catedral Central de la Tormenta, y Su Majestad el Papa ha dicho que enviará apoyo lo antes posible. Como sabes, el barco de la iglesia aún está lejos de plan. Es difícil que incluso el barco más rápido llegue en unos días, así que prepárate para estar solos si llega lo peor. Mientras hablaba, el viejo obispo suspiró suavemente y se volvió para contemplar la estatua de Gomona. Se avecina un desastre y no sabemos cuándo estallará.
Si plan puede disipar la niebla dependerá de nuestra habilidad. Capítulo 175. Nubes oscuras abruman la ciudad. El cielo se había oscurecido por nubes espesas en algún momento desconocido, por lo tanto, es incómodamente sombrío mientras el aire frío se adentraba en la ciudad, penetrando en los huesos de los ciudadanos en esta isla. El viejo capitán Lawrence se dio cuenta de este clima cuando salió de las puertas de la iglesia. Temblando mientras encogía el cuello, miró hacia arriba y murmuró: Maldición, qué mala suerte. Mi periodo de observación acaba de terminar y me voy a empapar durante mi camino a casa. Como el viejo capitán del Roble Blanco supuso, otros peatones se apresuran a regresar a sus hogares debido a la lluvia inminente. Tenían ropa que recoger, niños que recoger y escaparates que cerrar. Sin embargo, Lawrence era diferente. En su mente, solo tenía a su esposa gruñona esperándolo en casa para regañarlo. Por un momento, no está tan seguro de si quiere ir a casa. Frotándose el brazo para quitarse el frío, estaba a punto de partir cuando un guardián de la iglesia corrió hacia él con Heidi, la psiquiatra, detrás. No puede ser. Lawrence gimió inconscientemente, luego saludó al hombre con una mano extendida para estrecharla. Lo siento, capitán Lawrence, acabo de recibir un aviso urgente de que debe quedarse temporalmente para un mayor aislamiento. Por lo tanto, no puede irse todavía. ¿No ha terminado el periodo de observación? La expresión amistosa de Lawrence colapsó visiblemente. Al menos debes darme una razón adecuada. No puedo darte los detalles exactos, pero... El joven guardián también parecía ligeramente apenado. Es una orden directa del inquisidor. La situación ha cambiado. Todas las personas que han tenido contacto con los desaparecidos deben permanecer dentro de los terrenos de la iglesia. Las comisuras de la boca de Lawrence se contrajeron profusamente al escuchar el nombre. No necesitaba que le dijeran por qué después de escuchar el nombre infame de ese barco. Manteniendo su mal humor bajo control para que no se note. Entiendo, pero ¿quién le explicará esto a mi esposa? Yo. Disculpa interrumpir. La voz de Heidi vino desde el costado antes de que el viejo capitán pudiera terminar. ¿Tienes alguna preocupación? Lawrence se volteó para mirar a Heidi. Durante la cuarentena, ha tratado con la joven psiquiatra varias veces, así que no es nueva para él. Suavizando su voz. He estado lejos de casa por demasiado tiempo, y mi esposa no es una persona amable. Rechacé la última orden de envío para tomar unas vacaciones. No puedes esperar que pase la mitad de ellas en aislamiento dentro de la iglesia y la otra mitad en la cama para descansar. De hecho, nadie quiere encontrarse con algo así. Heidi suspiró, mostrando empatía debido a que sus propias vacaciones se arruinaron. Luego sacó un tubo de vidrio con algo de su caja médica. Pero ahora las cosas son más complicadas. Es mejor seguir las instrucciones de la catedral primero. No te preocupes, alguien de la iglesia se pondrá en contacto con tu familia en tu lugar. ¿Qué es esto? Lawrence tomó el tubo de poción y miró el líquido adentro con cierta sospecha. No importa cuántas veces pase por esto, que alguien saque cosas extrañas de sus maletas siempre le dará escalofríos. Algo para calmar, tranquilizar y mejorar tu protección mental. Dijo Heidi casualmente. Es para ayudarte con tu próxima etapa de cuarentena. Maldición, no hay forma de evitarlo entonces. Lawrence sintió un dolor de muelas cuando escuchó la siguiente etapa de cuarentena. Luego destapó el tapón, se tomó la amarga poción de un solo trago y devolvió la botella. El efecto de la poción llegó rápido, haciendo que la mirada del viejo capitán se diluyera varias veces como si estuviera drogado. Por supuesto, no está drogado ni nada, pero definitivamente está más tranquilo al ver las cosas. ¿Necesitas que te envíe de vuelta? Heidi observó la expresión del viejo capitán y preguntó en voz baja. No, conozco el camino. El estado de ánimo de Lawrence estaba un poco bajo, pero rápidamente sacudió la cabeza para eliminar el aire húmedo. Aid,
No es tan malo sentarse. Al menos tengo algunas dulces monjas con las que hablar adentro. Sin pestañear, el viejo capitán se dio la vuelta y comenzó a dirigirse hacia los dos guardianes que ya esperaban en la puerta. Señor Lawrence, como psiquiatra, todavía tengo que aconsejarle que es hora de jubilarse. El mar infinito no es bueno para su salud mental. La voz de Eddie sonó desde atrás antes de que el anciano pudiera entrar. Lawrence no respondió a eso, solo agitó su mano para indicar que entendió el mensaje. Esto generó una serie de respeto por parte del médico y los guardianes en la plaza. Han leído los informes y conocen la situación familiar de Lawrence. Señorita Eddie, ¿sabes qué pasó? Un guardián finalmente no pudo resistir preguntar. Rodando los ojos. Eres miembro de la iglesia. Si tú no sabes, ¿cómo se supone que yo lo sepa? Solo soy la consultora externa enviada por el ayuntamiento. Pero tú y el inquisidor. Ella no me dijo nada, y no la he visto desde ayer. Eddie negó con la cabeza antes de mostrar una cara curiosa al guardián de enfrente. Pero escuché que de repente emitió una gran cantidad de órdenes para una operación de investigación. Esta mañana, incluso un equipo de sacerdotes fue a la alcaldía para solicitar un montón de archivos. Sí, muchas tareas de investigación. Suspiró el guardián. Archivos antiguos, comunidades visitadas, muchas cuentas antiguas verificadas y fueron al puerto para establecer vigilancia en 12 vendedores de papas fritas. Eddie. Así que ahora incluso estamos adivinando. Suspiró el guardián antes de mirar hacia las nubes. Vaya, este maldito clima. Morris, el viejo profesor de historia, se sentó en su escritorio mientras acariciaba los bordes ásperos de un libro pesado con los dedos. Estaba tratando de calmar su mente, lo cual logró hasta el punto de poder escuchar su propio latido del corazón. Viendo que el momento era adecuado, miró hacia abajo y abrió las escrituras pertenecientes al Dios de la sabiduría. Después de completar la autohipnosis más básica y el refuerzo mental leyendo desde la página, encendió las velas e incienso en la mesa. Luego, a través del espejo en el altar, pudo ver su reflejo que mostraba una versión no tan joven de un hombre carismático con una sonrisa autodepreciativa. Me he vuelto viejo, menos mal que todavía puedo realizar los detalles finos de este ritual. El crepitar del fuego de las velas se desvaneció gradualmente y el humo que se elevaba del incienso se condensó lentamente en una nube no dispersa sobre el espejo. Esto bloqueó la visión del anciano, impidiéndole ver con precisión su propia sombra en el espejo. Te di la espalda durante 11 años, pero aún estás dispuesto a cuidar de mí. Morris suspiró al ver que la ceremonia se había completado tan suavemente. ¿Todavía tienes alguna expectativa de mí? La habitación permaneció en silencio, solo Morris hablando consigo mismo. Sin embargo, la siguiente reacción del viejo historiador mostró que había recibido la guía divina que buscaba, abrió el cajón y sacó una pulsera hecha de 12 piedras coloridas. Morris dudó al principio, pero luego se armó de valor y se la puso. Inmediatamente, como si fuera bañado por la claridad, sintió que el velo que cubría su cabeza durante tantos años finalmente se levantaba. Miró el humo en capas en el aire, luego resopló antes de empujar la puerta para salir de su estudio. Eddie no estaba en casa, y la mansión vacía parecía excepcionalmente desolada. Por supuesto, su esposa todavía estaba en el dormitorio al final del pasillo, pero no se atrevió a mirar en esa dirección en su estado actual. Con un trago, el viejo historiador prácticamente huyó de la finca y se metió en el automóvil a vapor estacionado afuera del patio. ¿Su destino? La ciudad baja donde visitó la tienda de antigüedades. Mientras tanto, una paloma blanca volaba a toda velocidad sobre los edificios bajos y antiguos de la ciudad baja. Finalmente, el ave voló hasta el segundo piso de la tienda de antigüedades de Duncan, donde se convirtió en una pluma de fuego verde y formó una puerta de entrada. Duncan había regresado a su morada a través de la teleportación de ahí. Primero miró el mal clima a través de la ventana, luego dirigió su mirada al reloj colgado en la pared que mostraba la hora.
Como todavía le quedaba algo de tiempo antes de que Nina regresara de la escuela, esto le dio espacio para pensar en qué hacer después de la gran cosecha. Capítulo 176. Una familia cálida. Un rato después, la figura de Nina apareció ante la vista de Duncan. La niña trotó hacia él con una sonrisa agradable después de ver a su tío sentado en un aturdimiento frente a la tienda de antigüedades. Tío, he vuelto. Ella saludó agitando la mano. Despertando de sus pensamientos, Duncan dejó de lado sus pensamientos por el momento y se levantó para saludar a su sobrina. Sin embargo, se sorprendió por la apariencia jadeante de la niña y frunció el ceño. ¿No te di dinero para el autobús? ¿Cómo es que aún corriste a casa? Nina siguió jadeando hasta que finalmente recuperó el aliento. Luego, rascándose la cabeza avergonzada, rebuscó en su bolso y sacó una pequeña bolsa de papel. Yo estaba pasando por la clínica del doctor Albert cuando regresaba. Duncan tomó el paquete y lo apretó, dándose cuenta de que había un par de pastillas dentro. El doctor Albert dijo que has estado usando alcohol durante mucho tiempo para aliviar el dolor. Aunque tu condición física está mejorando y has dejado de beber con éxito, las personas que beben durante mucho tiempo son propensas a reacciones adversas una vez que dejan de hacerlo de manera forzada. Nina explicó en voz baja. Este es un medicamento utilizado para reducir la abstinencia del alcohol. Si no te sientes bien, ¿puedes tomar una pastilla? Además, el doctor Albert también dijo que si tu salud no ha empeorado últimamente, puedes dejar de tomar la medicina anterior. Pero aún se recomienda que visites su clínica para un examen completo. Duncan escuchó en silencio el susurro de Nina que era casi cauteloso. Sabía lo que ella estaba tratando de hacer, así que esperó hasta que terminó antes de poner una mano en el cabello de la niña y despeinarlo. Tío. Nina levantó la cabeza sospechosamente pero vio que la expresión de Duncan se había vuelto considerablemente más seria. Esto la dejó un poco inquieta por dentro. ¿Tú, qué te pasa? ¿No te sientes bien? ¿Estoy bien? Duncan de repente rió y se agachó para estar a la altura de los ojos de su sobrina. Pero no uses tu dinero del autobús para comprarme medicina en el futuro. No hay escasez de dinero en casa ahora, y puedes guardar más dinero en el bolsillo por si quieres comprar algo. Si no tienes suficiente, ven y dime. Nina mostró una cara atónita ante esto. Siempre había sentido algo diferente con su tío y no podía entender por qué, pero ahora está empezando a comprender. Asintió. Oh, está bien. Luego pensó por un momento y asomó la cabeza hacia el interior de la tienda con una cara llena de esperanza. Tío, entonces, ¿me puedes enseñar a andar en bicicleta? ¿Dijiste que puedo después de la escuela? No es un buen momento ahora. Duncan levantó una ceja. Podría llover pronto. Pero estamos justo en la puerta. Murmuró Nina pero no se rindió. ¿Podemos volver adentro si llueve? Duncan se rió de la insistencia de la niña y asintió impotente. De acuerdo, guarda tu mochila primero antes de empezar. Solo podemos practicar un poco antes de parar. Aún no he preparado la cena. De acuerdo. Nina saltó inmediatamente alegremente y corrió hacia adentro. Tirando descuidadamente su mochila escolar a un lado, la niña luchó por sacar la bicicleta nueva debido a lo poco familiarizada que estaba con el vehículo. En realidad, creo que tienes que aprender a andar desde cero. Duncan suspiró ante la torpe apariencia de Nina y se acercó para ayudar controlando el manubrio. Podemos empezar enseñándote cómo mantener el equilibrio. No te preocupes, mantendré mis manos en la parte trasera para que no te caigas. Nina asintió obedientemente. Después de que Duncan la ayudó a subirse al asiento, agarró el manubrio y pedaleó torpemente las ruedas como si estuviera enfrentando lo más desafiante que haya existido. Tío, debes sostenerlo. No lo sueltes. De acuerdo, solo confía en mí.
Un viento ligeramente salado y frío soplaba por las viejas calles de la ciudad baja, levantando hojas caídas y polvo volador entre los edificios bajos y deteriorados. Combinado con este estado de ánimo sombrío, las nubes oscuras que se cernían en el cielo le daban a este vecindario una atmósfera ominosa y pesada. Sin embargo, a pesar de esto, el tintineo de una campana y las risas aquí traían un rayo de vida a la calle. Cerca de allí, un automóvil antiguo negro acababa de detenerse en el espacio abierto de la esquina cuando esto estaba sucediendo. El señor Morris acababa de bajarse del vehículo con su sombrero corto y su largo abrigo. Al principio, el viejo historiador solo tenía en la mira la tienda de antigüedades, pero a medida que el tío y la sobrina practicaban al aire libre, su atención pronto se dirigió hacia el sonido. Es una escena tan cálida, un niño y su guardián pasando tiempo juntos como familia. Como un extraño, no debería involucrarse con los inocentes. Sin embargo, también recordó a su propia hija después de que la visitó. Heidi solo pasó una tarde aquí ese día, y la protección se activó. Como padre, no podía hacer la vista gorda cuando algo representaba un peligro para su única hija. Que la sabiduría me dé perspicacia, ilumine mi mente, vea la verdad y atraviese la niebla. Morris susurró esta oración después de sacar un monóculo de su bolsillo. Colocó el objeto sobre uno de sus ojos para que la bendición funcionara. Inmediatamente, Morris cayó en trance mientras miraba en dirección a la tienda de antigüedades. Las runas en el marco brillaban debido a la magia. Que la sabiduría me dé perspicacia. Susurró el conjuro nuevamente y sujetó el monóculo en uno de sus ojos. Esta escena se repitió una y otra vez varias veces hasta que una ráfaga de viento frío cambió la secuencia. Temblando, Morris se frotó los hombros por reflejo para calentarse. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta del brazalete en su muñeca. Debería tener 12 piedras de colores cuando lo sacó. Recordaba esto claramente. Sin embargo, el brazalete ahora solo tenía 8 piedras restantes. 4 faltaban. Congelado como si fuera golpeado por un rayo, Morris sintió que su corazón latía de miedo mientras su sangre se volvía fría y entumecida. Sabía lo que esto significaba, y como si fuera una señal de su horror, el deleite risueño de la voz de una niña llegó a sus oídos. Tío, no debes soltarlo. Ah, está torcido, la bicicleta se va a caer. Un hombre de mediana edad con una voz suave respondió felizmente. Lo estoy sosteniendo, no pedalees tan fuerte. Puedes enderezarlo si mantienes el manubrio recto. Ahora pedalea despacio mientras mantienes tu postura. Mira, no te estás cayendo. No debes soltarlo. Me voy ahora. No te preocupes, estoy justo detrás de ti. A diferencia de las dos voces, los oídos de Morris escuchaban más que una simple conversación. Además de la sobrina y el tío, también escuchaba el sonido estático de innumerables murmullos mezclados entre ellos. Girando rígidamente la cabeza, la mirada del viejo historiador finalmente cayó sobre el espacio abierto frente a la tienda de antigüedades. Se levantaron fuertes señales de advertencia desde su alma, y la pulsera de las 8 piedras restantes emitió un ruido bajo y extraño, como si estuviera gimiendo. Luego, cada piedra se volvió abrasadoramente caliente, intentando en vano sacar a un hombre ahogado a la superficie. Por supuesto, Morris también luchó contra la tentación de mirar, pero su cuerpo no le hizo caso. Fue entonces cuando lo vio. El vórtice de luz y sombra que se retorcía locamente, un espejo arrugado que parecía reflejar todo el tiempo y el espacio simultáneamente. Es un gigante, un ser enorme compuesto de luz de estrellas en forma de humano inclinado cuidadosamente para apoyar a un cierto. Sinceramente, si Morris no lo hubiera visto con sus propios ojos, ciertamente no lo creería. En este momento, ese ser estaba ayudando a una llama en forma de arco a montar en bicicleta. Luego, el mundo entero se volvió silencioso para el viejo historiador mientras su conciencia se desvanecía en la oscuridad. Capítulo 177. Punto crítico.
Después de un fuerte estruendo, el mundo entero quedó en silencio. Morris sentía que su conciencia se desvanecía como si se hubiera desprendido por completo de su cuerpo. No sabía dónde estaba, en qué año era e incluso por un momento fugaz, había olvidado su propia identidad. En su mente, el viejo erudito solo veía un vacío interminable rodeado por una turbulencia de luz y sombra. A Morris le llevó mucho tiempo volver a ensamblar su alma fragmentada. Luego, recordó todo, su nombre, lugar de residencia, trabajo y por qué estaba visitando la tienda de antigüedades hoy después de enterarse de que algo había corrompido a su hija. La respuesta estaba frente a él, esta familia era de un subespacio. Innumerables rugidos y ruidos ásperos se precipitaron como si estuvieran desgarrando la tierra al pensarlo. Acababa de reparar su alma y ahora estaba a punto de ser desgarrado tan rápido como antes. Sin embargo, en el momento crítico, una masa giratoria de niebla lo envolvió desde todas las direcciones, protegiendo sus sentidos del caos. Esta capa de niebla se llamaba ignorancia y estupidez. Una de las bendiciones otorgadas por el Dios de la sabiduría Laem. Aprovechando este respiro, Morris finalmente tuvo tiempo para pensar y mirar a su alrededor. A través de la niebla, lo vio, un destello parpadeante más allá de la niebla interminable. Era un destello de luz formado por muchas fuentes de luz grandes y pequeñas. En el centro había una luz roja, del tamaño de una cabeza humana, rodeada por docenas de luces pequeñas azules, verdes y rojas. Era como una especie de matriz, parpadeando rápidamente sin orden. Sin embargo, de alguna manera contenía cierta lógica y ritmo. Estos destellos parpadeantes regulares se convirtieron en el punto de anclaje que estabilizó por completo la mente de Morris entre las innumerables corrientes turbulentas de luz y sombra. Finalmente, también se dio cuenta de lo que eran estos destellos parpadeantes después de un momento de asombro, estaba enfrentando a Laem, el dios de la sabiduría en persona. Cada universidad y laboratorio de la Academia de la Verdad siempre tiene la misma representación exacta de Laem en el Códice Sagrado. Se describe que el Dios de la sabiduría no toma forma humana, en cambio, es una serie de luces brillantes más allá de los límites de la niebla. Señor. Morris se agitó con intensas emociones mientras se arrodillaba rápidamente en servidumbre. ¿Estás aquí para guiarme? Esas luces parpadeantes no respondieron al viejo erudito, en cambio, las luces emitieron un bajo temblor sónico que ingresó directamente en la cabeza del viejo historiador. Regresar, contactar, entender, transmitir. Tú. Morris miró fijamente la luz asombrado. No podía entender la voluntad de Laem, pero el esquivo dios de la sabiduría no le permitió indagar más. Un fuerte sentido de rechazo barrió su alma al segundo siguiente, sacándolo de este espacio caótico y terrible. Su cuerpo tembló y su cerebro parecía hervir debido a la sobrecarga de información que ingresó a sus sentidos de una vez, sonido del tráfico, campanas distantes, viento soplando y el timbre de una bicicleta. Luego estaba el sonido de pasos que se acercaban rápidamente, la voz preocupada de una chica que sonaba vagamente como la de su estudiante. Señor Morris, ¿por qué estás aquí? ¿Estás bien? Morris levantó la cabeza aturdido y vio a Nina parada frente a él, pero al segundo siguiente, la chica se transformó en una llama arqueada rodeada de cenizas que giraban alrededor de la figura. Al darse cuenta de que no era un sueño, Morris se giró rígidamente hacia un lado y se encontró con la mirada centelleante del gigante. El ser era tan caótico como recordaba, con esos ojos que emanaban el poder del subespacio, pero el contorno facial se había convertido en un amigable hombre de mediana edad que mostraba preocupación por él. Las calles a lo lejos tampoco eran normales, temblaban como en un terremoto. El suelo bajo sus pies también se retorcía como carne. La puerta y las ventanas de la tienda de antigüedades se habían convertido en remolinos de agujeros negros. Y luego está el cielo. Morris no tenía idea de cómo era posible,
pero todo el clima oscuro se había convertido en un mar de llamas, ardiendo, revolviéndose y escupiendo ocasionalmente extremidades amorfas de banshees chillones atrapados en ese infierno. Casi desmayándose nuevamente por lo que veía, Morris bajó la cabeza con gran dificultad y miró su muñeca. Todavía llevaba la pulsera protectora del dios de la sabiduría, pero esta vez solo quedaban 4 cuentas. De todas las desgracias que le habían ocurrido hoy, había una buena noticia: las cuentas habían dejado de desmoronarse en polvo. Hasta ahora, cualquier locura que invadiera su alma se había mantenido a raya y ahora podía percibir la verdad. Al menos, hasta que todas las cuentas se desmoronen en polvo y la locura se lleve su alma. Siendo un viejo erudito, a Morris no le llevó mucho tiempo juzgar su estado actual. Estaba en el punto crítico entre el orden y la locura gracias a la protección de la EM. Podría recuperarse después, o podría encontrarse corrompido más allá de toda reparación y transformarse en un verdadero monstruo. Sea cual sea el caso, Morris no tenía voz en ello, eso lo sabía. Mientras Morris pensaba intensamente y lentamente, Nina y Duncan también observaban al viejo historiador con preocupación. Estaba claro que el maestro de escuela no estaba en buen estado. Estaban practicando con la bicicleta cuando de repente vieron a Morris parado en el claro junto a ellos. Originalmente, Nina quería correr para saludarlo, pero cuando estaba a medio camino, se dio cuenta de que la expresión en el rostro del anciano se había vuelto extraña y espeluznante. Embotamiento, trance, falta de respuesta al mundo exterior, como quedarse dormido de pie con los ojos abiertos. No puede ser. ¿De repente le dio demencia? Duncan murmuró sin confianza. Luego, extendiendo una mano para sacudir a Morris y hacerlo volver a la realidad, se volvió hacia Nina después de no recibir respuesta. ¿Tu profesor alguna vez ha caído en un ensueño como este en la escuela? No. Nina negó con la cabeza y dijo mientras avanzaba para apoyar el brazo del viejo historiador. El profesor siempre ha estado en buena salud, ¿cómo podría desarrollar de repente demencia? No podemos estar seguros con las personas mayores. Duncan agarró el otro brazo de Morris, luego miró hacia arriba al cielo. Y no hablemos afuera. Mira, el cielo está a punto de llover. Ayudemos a tu profesor a entrar primero antes de que se empape. Nina estuvo de acuerdo asintiendo. Primero llevando al confundido Morris adentro, la chica rápidamente volvió y metió su bicicleta también. Mientras tanto, Duncan había ayudado al viejo historiador a sentarse en una silla junto al mostrador. El anciano todavía estaba rígido, pero algo de luz había regresado a esos ojos que se habían enfocado en la figura de Duncan. Regresar, contactar, entender, transmitir. La última cordura sobreviviente de Morris parecía entender estas palabras mientras resonaban en sus oídos. ¿Es esta la voluntad del Dios de la sabiduría? ¿Que continúe en contacto con esta existencia? En este punto, la figura de Duncan se había estabilizado temporalmente en forma humana a través del ojo de Morris. Aunque la escena alrededor del viejo historiador todavía se agitaba y retorcía como una cueva de carne, al menos era menos caótica que la nada en la que inicialmente cayó. Aquí, todavía podía pensar y sentir miedo. Este aparentemente ordinario dueño de una tienda de antigüedades era algo que no debería existir en el mundo real. Su propia estudiante, la chica que siempre sonreía gentilmente y siempre era soleada y optimista, tampoco era un ser humano normal. Y él, ordenado por la EM mismo, debía continuar aquí y comunicarse con esta familia a pesar de estar al borde de la locura. A pesar de sus penas, otra idea más loca y audaz estaba surgiendo en el corazón de este historiador: era capaz de mirar hacia el subespacio, la zona prohibida de los mortales. Como alguien versado en historia, Morris sabe muy bien lo que los grandes buscadores de conocimiento hicieron en el antiguo reino de Creta. A través de toda una vida de preparación, pociones y rituales, estas valientes almas usarían su último destello de vida para alcanzar este estado de equilibrio y mirar hacia la zona prohibida. Es tanto un sacrificio como un regalo de conocimiento para aquellos que aún viven.
Y ahora, Morris estaba parado en este campo de batalla donde innumerables sabios murieron en eras pasadas. Lentamente, la mirada aturdida del anciano cambió de apatía a determinación. Morris ya no tenía miedo, sino valentía y fuerza, como todos esos sabios antes que él cuando se enfrentaban al mal. Son guerreros del libro. No blanden espadas ni armas de fuego, sino conocimiento y el libro. Él luchará. Hola, señor Duncan. El viejo historiador habló con fuerza mientras su mano se cerraba en un puño apretado para contener el impulso de temblar. Contrario a la postura combativa de Morris, Duncan, por otro lado, no sabía qué estaba pasando por la cabeza del invitado y solo se asustaba por la mirada poderosa que parecía atravesar su carne. ¿Por qué este anciano está sonriendo de manera tan aterradora? Capítulo 178. Amistad. Duncan observaba cuidadosamente el rostro del anciano frente a él en este momento. No sabía qué le pasaba al otro tipo, ya que no era médico, pero incluso él podía darse cuenta de que Morris no estaba en buen estado de salud. ¿Necesitas que busque un médico? Preguntó con preocupación. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Hay mareos o náuseas? ¿O es un trance mental? Morris se frotó la frente con dolor debido a la voz de Duncan. A diferencia de lo que decía el dueño de la tienda, el viejo historiador estaba siendo bombardeado por decenas de miles de ruidos rugientes superpuestos entre esas palabras. Como un paciente sobrecargado, solo pudo asentir con la cabeza de manera apagada en respuesta. Estoy bien, solo necesito descansar un poco. La existencia frente a mí, el ser que tiene su cuerpo principal en quién sabe dónde, ¿se preocupaba por mí? Independientemente de la verdad, Morris no se atrevía a pensar en lo que realmente estaba debajo de la superficie de este ser preocupado. Tal vez hay 1000 pares de ojos mirándolo, o dientes y lenguas densamente retorcidos listos para despedazarlo. De hecho, esas palabras de preocupación son incluso palabras de un ser humano y no murmullos del subsuelo mismo. Al mismo tiempo, el viejo historiador había estado tratando de cerrar su ojo verdadero después de bajarse del auto anteriormente. Es la habilidad otorgada a aquellos que siguieron al Dios de la sabiduría al explorar lo sobrenatural, y ahora. Morris finalmente pudo experimentar por qué dicen que esta bendición se llama la más grande y peligrosa de todas las bendiciones otorgadas por los 4 dioses. Fracasó, por supuesto. Después de abrir su verdadero ojo, no puede cerrarse durante un tiempo. ¿Y si lo cerrara? ¿Qué haría ahora con su mente en este estado desordenado? Morris pensó confusamente por un momento antes de hablar lentamente. Solo vine a echar un vistazo, dar las gracias, sí, dar las gracias, por mi hija. Gracias de nuevo por tu ayuda en el museo la última vez. Ella me tenía. De repente, se quedó atascado como si no supiera si debía mencionar a su hija. Después de dudar durante varios segundos, de alguna manera llegó a una decisión. Ella me pidió que entregara una carta. Está en mi bolsillo. El anciano buscó torpemente en su bolsillo y sacó un sobre cuidadosamente sellado, que entregó a Duncan, quien lo recibió rápidamente y abrió el paquete para encontrar un saludo y el informe sobre la salud mental de Nina. Esto fue lo que Heidi resumió después de la última hipnoterapia para Nina, de la cual el médico mencionó que los resultados se enviarían por correo en una fecha posterior. No tienes que ser tan educado. En ese tipo de situación, tender una mano amiga es simplemente mi instinto en acción. Duncan guardó la carta y se puso formal. Agradece a la señorita Heidi en mi nombre. Nina está mucho mejor ahora después del último tratamiento, y tampoco ha tenido ese extraño sueño últimamente. Morris asintió, presionó sus dedos contra sus sienes y organizó su lenguaje mientras se guiaba para no mirar fijamente a los ojos de Duncan. ¿Tú estás bien estos días? ¿Yo? ¿Estoy bien? Duncan se sintió un poco desconcertado por la pregunta. De hecho, le pareció extraño que el anciano erudito abriera el tema de esta manera. Saludable, lleno de energía y de buen humor, excepto que el mal tiempo de hoy es un poco deprimente, no hay nada malo. ¿El clima?
¿Este pequeño cambio en el clima todavía puede hacer que un dios malvado se sienta deprimido? ¿Es esta una nueva broma que se ha vuelto popular recientemente en el subespacio? Morris encontró que su estado mental mejoraba gradualmente e incluso pudo murmurar la protesta en su cabeza. Tío. Guardé mi bicicleta y cerré la puerta de la tienda. ¿Está haciendo viento afuera? ¿Cómo está el señor Morris? Nina gritó desde la esquina donde estaba ocupada con la bicicleta. Él está mucho mejor ahora, pero no puede decirme dónde se siente mal. Duncan se inclinó hacia atrás y vio a su sobrina trotando hacia él. ¿Por qué no te quedas un rato con el señor Morris? ¿Puedo enviarle un telegrama o algo así a la señorita Edie más tarde? No, estoy bien. Antes de que Duncan pudiera terminar, Morris levantó la voz y agitó la mano. No se lo digas. Solo soy un poco viejo y necesito descansar un poco. Duncan se sorprendió por la reacción repentina y algo intensa del anciano. Observó a Morris de arriba abajo. Después de confirmar el estado y la actitud de la otra parte, asintió. De acuerdo, entonces no iré. Nina, sube y prepara algo de sopa, una comida caliente podría hacer que el señor Morris se sienta mejor. Nina parpadeó, un poco confundida mientras miraba entre Duncan y su maestro. Por alguna razón, sentía una extraña vibra flotando en la habitación que no podía describir con palabras. Sin embargo, aún así obedeció como una buena niña. De acuerdo. La niña corrió rápidamente escaleras arriba y se alejó rápidamente de sus oídos. Después de que Nina se fue, Morris sintió que la presión mental disminuía ligeramente. Aunque este alivio era casi insignificante en comparación con la enorme presión que le causaba Duncan, aún suspiró aliviado. Luego, el anciano, que se ocupa de la historia todo el día, volvió a estar en silencio para organizar las palabras en su voz. ¿Fue mi actuación hace un momento fuera de lugar? La mirada de Duncan nunca abandonó la figura del anciano. Al principio, solo asumió que la otra parte no se sentía bien, de ahí el comportamiento extraño. Sin embargo, está empezando a percibir cierta familiaridad en el comportamiento del anciano. No podía ubicar exactamente dónde, así que respondió casualmente. Sí, solo un poco. Entonces, ¿qué está pasando? Morris dudó durante unos segundos antes de hablar en voz baja y cautelosa. En mi profesión, uno a menudo es más sensible a los espíritus debido a lo que trabajamos. Solo quería probar las aguas, ver qué tipo de actitud tenía este ser del subespacio. ¿Venía con amabilidad o malicia? Duncan frunció el ceño inmediatamente después de escuchar las palabras aparentemente significativas de la otra parte y de repente supo de qué se trataba esa familiaridad. El extraño comportamiento de Morris también se manifestó en otro conocido que él conocía, Dog, el sabueso oscuro. El sabueso no muerto era un demonio dotado de la capacidad de ver la verdad. También era la principal razón por la que Dog actuaba tan nervioso y asustado de él, y ahora, Morris se comportaba de la misma manera exacta. Adivinando vagamente lo que esto significaba, Duncan miró rápidamente a los ojos del viejo historiador en busca de la respuesta. ¿Ves algo que no deberías, verdad? Morris siseó al ser descubierto. Pero al segundo siguiente, el final esperado no llegó. Al contrario, una vez más sintió que la presión mental bajo la que estaba disminuía rápidamente hasta el punto de ser soportable incluso para un mortal sin la protección de la EM. Esto era obra de Duncan. Sin decir una palabra, el capitán fantasma había transferido su conciencia maestra de vuelta al desvanecido. Lo que ahora controlaba la cáscara dentro de la tienda de antigüedades era solo un destello de su verdadera esencia, como un dron controlado a distancia. ¿Está mejor ahora? La voz baja y suave de Duncan sonó desde el lado, despertando a Morris de su momento de alivio momentáneo. El anciano levantó rápidamente la cabeza y vio la forma humana estable, clara e inofensiva de Duncan. Además, también notó que el entorno circundante se había estabilizado de reojo.
La luz y las sombras caóticas habían desaparecido, el ruido se había calmado gradualmente, las casas destrozadas volvieron a la normalidad. Las llamas en movimiento habían desaparecido y la oscuridad que se arrastraba y distorsionaba no se encontraba en ninguna parte. Su mente se estaba recuperando rápidamente y el peligroso estado crítico de locura en su cabeza mostraba signos de mejora. Lo miró incrédulo a Duncan, quien asintió disculpándose. Disculpa, realmente no esperaba que un humano tuviera unos buenos ojos así. Antes de esto, el único que me había visto tal como soy realmente era un demonio de sombras, y eso solo porque tenía un don. Estoy mucho mejor. Morris tragó saliva mientras permitía que sus sentidos volvieran a la normalidad. Podía sentir su corazón latiendo a punto de explotar debido a la emoción del enfrentamiento. A pesar de sus problemas, el hecho de que fuera capaz de pensar era una ventaja para analizar la situación desde un punto de vista lógico. Oh, no esperaba ver tu verdadera apariencia. Estos años viviendo lejos de mi fe me han vuelto descuidado. Duncan no prestó atención a los murmullos detrás de las palabras de Morris. En cambio, el capitán fantasma estaba pensando en cómo manejar esta reunión y cómo terminarla. Este gran historiador no era un perro al que pudiera someter fácilmente. No solo era grosero e insolente por su parte, Duncan tampoco quería seguir ese camino. Tengo curiosidad. Dijo de repente pensativo. ¿Por qué eres capaz de verme? Yo. Morris abrió la boca, vaciló y luego decidió decir la verdad. Soy seguidor de Laem, el dios de la sabiduría. Capítulo 179, sintiéndose culpable. Duncan recordó lo que había visto en los libros. Laem, el dios de la sabiduría, uno de los 4 dioses que protegieron al mundo en la era del mar profundo. Al igual que la diosa de las tormentas y el señor de la muerte, este dios también posee 2 poderes contradictorios al mismo tiempo, es el dador de sabiduría y también el supervisor de la necedad. El número de seguidores de esta religión era pequeño y a menudo debían someterse a un riguroso examen para calificar para la conversión. Sin embargo, una vez que lo hacían, los creyentes recibirían instantáneamente ambas bendiciones después de convertirse en seguidores de esta deidad. Una de ellas era la sabiduría, que permite a un mortal obtener una visión de la verdad, adquirir conocimiento, comprender el funcionamiento de todas las cosas con mayor facilidad y detectar verdades que puedan interferir con su propio destino. La segunda era la necedad, que podía levantar una barrera llamada ignorancia para mantener alejada la contaminación y las tentaciones del subsuelo. Dicho de manera directa, es una bendición para mantener al usuario alejado del otro mundo, ya que la necedad no puede entender el peligro. Con Nina ocupada trabajando en la cocina de arriba, el sonido de los coches y caballos en la calle afuera, la tienda de antigüedades se volvió particularmente cómoda bajo esta atmósfera tranquila. Fue bajo este estado de ánimo que Duncan se sentó detrás del mostrador y cruzó los brazos para estudiar al viejo erudito frente a él. La protección del Dios de la sabiduría es realmente algo bueno, pero está claro que sus seguidores enfrentan mayores peligros a diario debido a sus hábitos profesionales y su instinto por el conocimiento. Me temo que solo aquellos que son los más destacados y favorecidos por los dioses de la sabiduría pueden. Morris se frotó la cabeza mientras le dolía debido a las voces agudas de la presencia de Duncan. Podrías encontrar esto un poco irónico, pero la mayoría de los creyentes de Laem no cumplen con los requisitos para ser llevados por ti. Oh, así que eres excepcionalmente bendecido. Murmuró Duncan con una expresión ligeramente extraña, especialmente cuando dijo la palabra bendecido, debido a lo incómodo que sonaba. Las bendiciones que ustedes tienen aquí son realmente terribles. Espera, ¿cómo es que estabas bien la última vez que viniste? Morris estaba un poco sorprendido y desconcertado. No sabía si Duncan estaba realmente en la oscuridad o fingiendo ignorancia con mal gusto, pero en la situación actual no se atrevía a divergir sus pensamientos, respondiendo directamente para evitar ser tentado. Incluso los creyentes bendecidos de Laem no siempre abren el ojo verdadero. No usé ninguno de mis poderes la última vez que vine, y esta vez.
El anciano sonrió amargamente y señaló sus globos oculares. El monóculo utilizado para mejorar el efecto del ritual había sido removido, pero uno de sus globos oculares seguía siendo débilmente blanco con un halo flotante visto entre los blancos y la pupila. Ahora esto intrigó a Duncan. ¿Entonces no puedes detener este efecto a voluntad? Lo intenté sin éxito. Morris negó con la cabeza. Y aunque se termine con éxito, ¿qué importa en este punto? Ya lo he visto, ¿cómo te ves? Disculpas, en realidad, no quise causarte dolor. Duncan todavía se sentía apenado y bajó su postura. ¿Podrás recuperarte después de regresar? ¿O necesitas algún tratamiento especial? Yo. Morris abrió la boca, sintiéndose muy conflictuado debido a la interacción. En sus primeros años de estudio, se había imaginado encontrarse algún día con una sombra de subespacio debido a toda su investigación. La diferencia, sin embargo, era que no esperaba que la sombra fuera tan intensa y extraña. ¿Estoy bien? Finalmente el anciano negó con la cabeza. Estoy mucho mejor ahora que has retirado tu aura. Creo que estaré bien. Bueno, es bueno escuchar eso. Parece que tendré que tener más cuidado en el futuro. Si hay más personas con buen ojo como tú en la ciudad, las cosas se volverán muy problemáticas. Duncan asintió y luego preguntó con más curiosidad. Entonces, ¿es seguro asumir que no viniste hoy solo para entregar el informe médico? ¿Qué estás buscando? Un golpe balanceante golpeó a Morris por dentro. Cuando se encontró con la mirada de Duncan, todo lo que vio fue un rostro de mediana edad ordinario con un poco de curiosidad y preocupación, pero alrededor de ese rostro, entre los estantes y demás, el entorno comenzaba a retorcerse y deformarse poco a poco. No fue hasta que la voz de la otra parte sonó de repente que la distorsión en la visión de Morris volvió a su estado original. Estás dudando, tienes preocupaciones y no quieres responder esta pregunta. Duncan pudo leer las emociones de la otra persona solo con los ojos. ¿Está relacionado con la señorita Edie? ¿Cómo lo sabes? La señorita Edie es una psiquiatra y parece ser creyente de la EM. Aunque su experiencia no parece ser tan profunda como la tuya. Respondió Duncan ligeramente. Ahora que lo pienso, la última vez que se fue con la señorita Vane, actuó un poco extraña. Teniendo en cuenta tu reacción a mi pregunta justo ahora, no es difícil conectar los puntos. Es cierto, como dijiste. Morris suspiró, sabiendo que ya no podía ocultarlo. Después de que Edie regresó esa noche, descubrí que su protección mental había sido eludida. En ese momento, solo pensé que había algo peligroso en esta tienda de antigüedades, no esperaba. Suspiró nuevamente y miró a Duncan, que ya fruncía el ceño al otro lado. Edie. La joven psiquiatra simplemente le hizo una hipnoterapia a Nina en la tienda de antigüedades y su protección mental fue perforada. Yo no sabía nada al respecto, y Edie misma tampoco parecía haberse dado cuenta. Hay inquietud en el rostro de Morris mientras observa al otro hombre al otro lado del mostrador. No sabía en qué estaba pensando el capitán fantasma para estar tan perdido en sus pensamientos, ni se atrevía a preguntar tan casualmente. Aprovechando este breve pero tranquilo momento para reparar su mente dañada, el viejo erudito también aprovechó la oportunidad para mirar secretamente la pulsera de piedra en su muñeca. Todavía hay 4 piedras de colores, el signo de que la bendición de la EM sigue intacta. Esto le dio un suspiro de alivio al viejo erudito. Ella no sabe nada, ¿verdad? Fue entonces cuando Duncan levantó la vista y preguntó. Así es, Edie no sabe nada. Dijo Morris de inmediato. Solo cuando se trataba de asuntos relacionados con su hija, su mente se volvía clara. Ni siquiera se dio cuenta de que su amuleto protector estaba dañado, y mucho menos de que estoy aquí hoy. Entonces no la molestaré. Como disculpa, considera que la deuda con el museo está saldada entre nosotros. Dijo Duncan cortésmente. Hablando de esto, hizo una pausa y luego pensó en otra pregunta que despertó su curiosidad. Entonces, ¿puedes describírmelo en detalle? Describe lo que acabas de ver, si no es demasiado molesto, por supuesto. Morris no reaccionó durante un rato, lo que obligó a Duncan a explicar más.
Tengo curiosidad por saber cómo me veo a través de los ojos de un observador diferente. Mirarme en el espejo no resolverá este problema. Duncan estaba realmente curioso por este asunto, y entender su verdadera forma a través de los ojos de diferentes personas también podría ayudarlo a dominar sus poderes especiales y descubrir los secretos de este cuerpo. Morris dudó por un momento. El horror inhumano que vio en la puerta de la tienda de antigüedades volvió a aparecer en su mente, haciendo que la cordura que había calmado se aflojara nuevamente. Pero bajo la mirada directa de Duncan, tragó saliva y habló lentamente en voz baja. Vi que eres un gigante lleno de luz estelar caótica, parado en la calle retorcida y grotesca mientras sostienes a Nina. Ella es una corriente de fuego en forma de arco que constantemente erupciona. Duncan asintió lentamente al principio cuando escuchó la primera mitad de la frase, pensando que su imagen realmente estaba a la altura de su reputación en el mar ilimitado. Sin embargo, la segunda mitad de la frase lo dejó en estado de shock y sus ojos se abrieron de par en par. Oye. ¿De qué estás hablando? ¿Qué dijiste que Nina es en tus ojos? Morris se sorprendió por la fuerte reacción, pero no se molestó en pensar por qué. Vi una llama en forma de arco que estaba erupcionando violentamente. ¿Hay algo malo en esto? Duncan. Capítulo 180. Los historiadores hablan sobre la historia. ¿Cuál es el problema? Esto es un gran problema. Duncan fulminó con la mirada al anciano frente a él. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Morris no entendía lo que significaba la llama que brotaba ni lo que implicaba. De hecho, es muy probable que el viejo maestro considerara a Nina como otro ser trascendente que salió del subespacio y nada más. Nina, ella. Morris sonó un poco vacilante debido a la preocupación por su estudiante. Nina es diferente a mí. Ella es una persona común, siempre lo ha sido. Duncan negó con la cabeza y su expresión se volvió seria. Ella no sabe qué hay de especial en ella. En cuanto a la llama que mencionaste, podría ser algo más. No entiendo del todo. Duncan observó al anciano con más detenimiento. Una vez que confirmó que no había mentira, finalmente decide dejar el tema y rodear el fragmento del sol. ¿Sabes algo sobre el llamado a verdadero dios del sol adorado por los suntistas? ¿Dios del sol real? Morris frunció el ceño, sin entender por qué la otra parte de repente llevaba el tema hasta aquí. Por supuesto, hay muchos textos sobre este tema. Esos cultistas han existido durante demasiado tiempo, por lo que muchos han intentado investigar este tema. El verdadero dios del sol es como ellos llaman a su dios, pero el resto de nosotros no lo llamamos así. Normalmente nos referimos a él como el sol negro o el dios del sol oscuro. En realidad, hay un tercer nombre para él en algunos textos antiguos de eruditos antiguos. Lo llamaron la rueda del sol arrastrándose. ¿Rueda del sol arrastrándose? Duncan levantó una ceja. Había oído hablar del sol negro, pero el nombre rueda del sol arrastrándose era la primera vez. Además, este nombre le recordó el incidente con la máscara solar, un glorioso globo ocular muerto cubierto por miembros muertos constantemente asados por llamas. Sí, fuera del ámbito profesional, este nombre rara vez se menciona porque es un registro transmitido desde el antiguo reino. Sus manuscritos originales fueron escritos en escritura cretense, que tiende a atraer ciertas tendencias místicas de sombras no deseadas. Morris se sintió como un profesor que da una conferencia y parecía haber olvidado que todavía estaba hablando con un ser grandioso como Duncan. De hecho, el zumbido que interfería con su cerebro también se había detenido. ¿El antiguo reino de Creta? Duncan se sorprendió. ¿Esos cultistas realmente tienen una historia tan larga? Sí, aunque esto es increíble, esos herejes se remontan a los días de gloria del antiguo reino, superando incluso a la visión 001 cuando surgió del mar. Morris se detuvo a reflexionar si debería continuar. En realidad, las 4 iglesias principales siempre han sido reacias a discutir el tema, pero cuando consideras la edad de la visión 001, el sol negro es en realidad más antiguo. Duncan no dijo nada durante un rato porque no esperaba recibir esta revelación de repente.
Resulta que las 4 iglesias son las blasfemas y los suntistas son la causa verdadera y justa si se considera el estatus y la edad. Después de medio minuto de silencio, Duncan de repente habló. Así que, la predicación de los suntistas es verdadera. Antes de la era del mar profundo, era Señor a quien brillaba en este mundo. Hay muchas facciones y teorías en la academia, y esta es la más divisiva de todas las afirmaciones desviadas. Incluso se puede decir que está a medio paso de la herejía. Morris suspiró. Pero la existencia de muchos manuscritos en el reino de Creta hace imposible evitar esta pregunta. Vamos a suponer que esos cultistas tenían algo de verdad y dejémoslo así. Duncan negó con la cabeza ligeramente. Pero eso no cambia el hecho de que sus creencias son ahora muy peligrosas para el mundo actual. Después de todo, sin importar cómo era su señor antes de la era del mar profundo, su estado actual es... Morris aguzó el oído en la última parte y se volvió agudo. Espera, ¿qué quieres decir? Tuve la suerte de encontrarme con él una vez. Duncan sintió que era necesario ofrecer información importante para captar la atención de este caballero. Ya había obtenido mucho conocimiento de este erudito. Si esta amistad iba a durar, también debía dar algo a cambio. ¿Cómo decirlo? Esa cosa era tan miserable que no pude soportar verla. No hay esperanza de recuperación, y cualquier acto que estos suntistas estén haciendo solo empujará a su señor hacia una dirección más loca y retorcida. Hizo una pausa y miró al anciano frente a él. ¿Quieres que te diga cómo se ve ahora? Tal vez. Morris exclamó instantáneamente e interrumpió a Duncan. No es necesario. Inmediatamente después, se dio cuenta de lo ofensivo que fue su comportamiento y tosió rápidamente para aclarar el ambiente. Esta no es una sabiduría a la que debería estar expuesto. Oh sí, disculpas. Duncan volvió en sí y rápidamente desestimó el tema. Entonces, no hablemos de este tema en el futuro. Entonces, ¿qué logros ha tenido la fe del Sol Negro a lo largo de la historia? ¿Han tenido éxito en algún lugar después de realizar tantos sacrificios humanos? Los suntistas causaron mucho daño. No hay duda al respecto. En cuanto a resucitar al Sol Negro, solo puedo recordar algunos registros con efectos de gran alcance. Los registros más antiguos están al final de la era caótica. Debido a la acumulación a largo plazo de un vasto número de legados históricos después del colapso del antiguo reino, varias ciudades-estado continuaron luchando y sufriendo hambrunas. Los suntistas aprovecharon este vacío para crear un gran rito de sangre dentro de una ciudad-estado llamada Keren. Convocaron una enorme bola de fuego que se mantuvo sobre la isla durante 5 días completos. Al final de todo, toda la ciudad se había convertido en un gran pedazo de vidrio. Otra vez ocurrió en la era clásica. La causa exacta ya no se conoce, y el resultado fue que varias ciudades-estado más pequeñas en el borde del mundo civilizado desaparecieron de la noche a la mañana. Los registros de testigos muestran grandes fisuras luminosas en el cielo, en las cuales la rueda del sol arrastrado se elevó y arrancó el océano de estas islas con fuerza gravitacional. El más reciente ocurrió al comienzo del nuevo calendario, y también fue el más extraño porque no quedó evidencia del incidente. De hecho, nadie recuerda exactamente qué sucedió y dónde. Duncan escuchó con una mirada atónita y no pudo resistir pedir más información. ¿Nadie puede recordar su ocurrencia? Entonces, ¿cómo supo todo el mundo que los suntistas estaban detrás de un evento de tal magnitud? Esa es la parte extraña. Esto ya está más allá del campo en el que la mayoría de los académicos podrían incursionar. Sin embargo, mi posición dentro de la Academia de la Verdad me permitió echar un vistazo a alguna información relevante dentro de la biblioteca. Morris asintió y luego hizo una cara sombría. Ese evento sí ocurrió. No hay duda. Porque en una mañana aleatoria, un mensaje apareció de repente en el artefacto más sagrado de los portadores de la llama, el pilar de la cronología. La línea se refiere a una ciudad-estado que no existe en absoluto, y solo hay una frase en total: el último mensaje de Wilhelm, finalmente convocaron al Sol Negro de la historia. Hemos fracasado.